Roberto Hooke. Freshwater, Inglaterra, 1635, Londres, 1703, físico y astrónomo inglés. Aunque principalmente es conocido por sus estudios sobre la elasticidad, fueron notables asimismo sus descubrimientos astronómicos y sus aportaciones a la biología. Formado en la Universidad de Oxford, Roberto Hooke colaboró en el seno de esta institución con el químico británico Robert Boyle en la construcción de una bomba de aire, 1655. 5 años más tarde formuló la ley de la elasticidad que lleva su nombre, Ley de Hooke, que establece la relación de proporcionalidad directa entre el estiramiento sufrido por un cuerpo sólido y la fuerza aplicada para producir ese estiramiento. Hooke formuló esta ley como resultado de sus experiencias, en las que colocaba pesos en la parte inferior de muelles de metal y medía hasta dónde se estiraban los muelles como reacción. Observó que la longitud en que se estiraba el muelle era siempre proporcional al peso que se le colocaba, es decir, si por ejemplo se duplicaba el peso, se duplicaba también la longitud. En esta ley se fundamenta el estudio de la elasticidad de los materiales. Hooke aplicó sus estudios a la construcción de componentes de relojes, desarrolló el escape de áncora para el control de los relojes de péndulo, 1666, y creó la junta universal que permitía transmitir el movimiento entre dos ejes inclinados entre sí, sin necesidad de montar en ellos engranajes de ruedas dentadas. En 1662 fue nombrado responsable de experimentación de la Royal Society de Londres, siendo elegido miembro de dicha sociedad al año siguiente. En 1664, con un telescopio de Gregory de construcción propia, Roberto Hooke descubrió la quinta estrella del trapecio, en la constelación de Orión. Fue además el primero en sugerir que Júpiter gira alrededor de su eje. Sus detalladas descripciones del planeta Marte fueron utilizadas en el siglo XIX para determinar su velocidad de rotación. Un año más tarde fue nombrado profesor de geometría en el Gresham College. Ese mismo año publicó Roberto Hooke su obra Micrografía, 1665, en la que describió en detalle las estructuras de diversos insectos, fósiles y plantas partiendo de una serie de observaciones microscópicas. Después de examinar la estructura porosa del corcho, Hooke acuñó el término células para designar las minúsculas celdillas poliédricas que veía. Ya en el siglo XIX, la moderna citología, rama de la biología centrada en el estudio de la célula, adoptaría este término para designar la unidad básica estructural de los tejidos. La micrografía incluía asimismo estudios e ilustraciones sobre la estructura cristalográfica de los copos de nieve y discusiones sobre la posibilidad de manufacturar fibras artificiales mediante un proceso similar al que siguen los gusanos de seda. Los estudios de Hooke sobre fósiles microscópicos le llevaron a ser uno de los primeros precursores de la teoría de la evolución de las especies. En 1666 sugirió que la fuerza de gravedad se podría determinar mediante el movimiento de un péndulo, e intentó demostrar la trayectoria elíptica que la Tierra describe alrededor del Sol. Sus ideas se anticiparon a la ley de gravitación universal, pero Hooke no llegó a desarrollarlas matemáticamente. Fue el fundador de la física clásica, Isaac Newton, quien derivó la ley de la gravedad de sus tres principios fundamentales sobre el movimiento o leyes de Newton. En 1672 descubrió el fenómeno de la difracción luminosa. Para explicar este fenómeno, Hooke fue el primero en atribuir a la luz un comportamiento ondulatorio.